Hola a todos. Bienvenidos a un nuevo capítulo de historias que buscan inspirarnos e invitarnos a la reflexión. Estás en el canal de Filosofía para Todos y hoy les compartiré una conmovedora vivencia que nos hace pensar sobre la amistad, el cambio y la impermanencia de algunos lazos que creíamos irrompibles. María solía pensar que la amistad que tenía con sus confidentes de infancia era para toda la vida, que nada podría interponerse entre ellas, pero para su desconsuelo, comenzó a sentirlas cada vez más distantes, enfocadas en intereses muy distintos a los suyos. Desesperada intentó mantener la cercanía, aferrándose a un vínculo que parecía resbalarse entre sus dedos cual arena. Todo indicaba que debía rendirse y dejar ir ese nexo tan preciado para ella. Sin embargo, cuando todo parecía perdido, María encontró luz en la filosofía estoica, descubriendo verdades sobre la naturaleza cambiante de las relaciones humanas, verdades que la impulsaron a tomar acción desde un lugar de amor incondicional por sus amigas y por ella misma. Y fue así como pudo reinventar esa amistad desde las cenizas, llevándola a una dimensión nueva y superior, mucho más profunda de lo que había sido antes. Los invito a acompañarme en este viaje que nos recordará que, aunque algunos lazos se modifiquen con el tiempo, aquellos realmente destinados a perdurar tienen la capacidad de resurgir fortalecidos, como el ave fénix renaciendo de entre sus propias cenizas. María y sus amigas de la infancia, Luisa, Marta y Clara, habían sido inseparables desde que tenían uso de razón. Crecieron en el mismo vecindario, fueron juntas al colegio, compartieron cada momento importante de sus vidas. Eran confidentes, consejeras, paño de lágrimas la una para la otra. Sabían sus secretos más íntimos, sus anhelos, sus miedos. Cuando entraron a la universidad, prometieron que nada cambiaría entre ellas, aunque cada una eligiera una carrera y un camino diferente. Durante el primer año cumplieron esa promesa. Se juntaban a estudiar en la biblioteca, salían los fines de semana a sus cafés favoritos, se contaban cómo les iba en las clases y sus primeros amoríos universitarios. María amaba esos momentos donde la vida parecía detenerse y solo existían ellas cuatro, riéndose como en los viejos tiempos. Sin embargo, conforme avanzaba la carrera, María comenzó a percibir que sus intereses ya no coincidían tanto con las de sus amigas. Mientras ella se enfocaba cada vez más en sus estudios de literatura y en participar de círculos de lectura y debate intelectual, las otras preferían salir de fiesta, buscar novios y comentar chismes. Cada vez les costaba más encontrar temas en común. Las conversaciones se volvían forzadas, llenas de silencios incómodos. Cuando María quería analizar alguna obra clásica que leía o contar sobre el club de lectura al que asistía, sentía que sus amigas se aburrían, no entendían sus referencias, no compartían su pasión por explorar ideas profundas. Así fue distanciándose de ellas. Al principio la invitaban a sus salidas, pero María se negaba más y más seguido, prefiriendo encerrarse con sus libros y ensayos. Luisa, Marta y Clara también dejaron de contarle tanto sobre sus vidas. Ya no compartían secretos ni pedían consejos. Si se juntaban, hablaban de trivialidades, no de sus sueños más íntimos. A María esto comenzó a entristecerla profundamente. Extrañaba la intimidad y confianza que antes compartían. Se sentía sola, como una pieza suelta que ya no encajaba con el rompecabezas de su antiguo cuarteto. Tenía nuevos amigos, pero no era lo mismo. Añoraba esos años de juventud donde ella y sus amigas eran uña y mugre. Le dolía sentir que estaban tomando rumbos separados, que sus mundos ya no se comprendían. Quería recuperar esa cercanía, pero no sabía cómo. Callaba en las reuniones cuando el aburrimiento y la falsedad se volvían evidentes. Lloraba después, preguntándose si su pasión por la literatura y el mundo intelectual la habían alejado para siempre de quienes más quería. Se culpaba por haber dejado que esa brecha creciera. ¿Acaso debía renunciar a una parte de sí misma para recobrar su antiguo vínculo? No estaba segura, y en ese dilema interno transcurrían sus días, entre nostalgia, confusión y tristeza. A medida que María se distanciaba de sus amigas, la invadía una profunda tristeza y sensación de soledad. Ya no encajaba en sus conversaciones triviales sobre maquillaje, ropa o chismes de gente que no conocía. Sus preocupaciones giraban ahora sobre la condición humana, el sentido de la vida, la ética. Quería discutir sobre filosofía, literatura, arte, pero cuando trataba esos temas veía como Luisa, Marta y Clara
se miraban entre sí con aburrimiento. Ellas parecían no entenderla ni interesarse ya por lo que le apasionaba. Los silencios incómodos se prolongaban hasta que María cambiaba de tema para aliviar la tensión. Se sentía como una extraña entre sus mejores amigas de siempre. Le dolía percibir que sus mundos se habían vuelto irreconciliables. A veces, después de despedirse de ellas, María entraba a su habitación, se tiraba en la cama y lloraba amargamente. ¿En qué momento se había creado esta brecha? ¿Dónde quedaron aquellos días de confidencias y secretos compartidos? Añoraba tanto aquella intimidad que la embargaba una enorme tristeza. Pensaba en cada salida incómoda, intentando detectar el momento exacto donde se perdió la magia. Recordaba cuando Luisa le contó emocionada sobre su nuevo novio Pablo. María sintió alegría por ella, pero cuando quiso hablarle sobre la última novela de Camus, vio el desinterés en los ojos de su amiga, o cuando Marta y Clara discutían sobre los lugares de moda para salir de fiesta. María calló su deseo de comentarle sobre la exposición de arte contemporáneo que había visto el fin de semana. Poco a poco esos momentos se acumularon hasta transformarse en un abismo. A María le avergonzaba mostrarse tal cual era ante sus antiguas confidentes. Lo tomaban como aires de superioridad o pura pedantería cuando ella solo quería compartir sus nuevas pasiones. Se sentía incomprendida, sola, a la deriva. Lloró tantas noches preguntándose cómo recuperar ese lazo. Quizás si salía más con ellas, si evitaba temas intelectuales, si se interesaba verdaderamente en la ropa que compraban o los bares que frecuentaban. No, sabía que solo lograría frustrarse más. Nada volvería a ser como antes, por mucho que le doliese aceptarlo. En el fondo, intuía que no tenía sentido intentar encajar a la fuerza en un molde del que había escapado completamente. Tarde o temprano, debería enfrentar esta realidad y buscar su lugar en el mundo. Pero mientras llegaba ese momento, su alma sangraría por la pérdida de sus más preciadas amistades de infancia. El precio de madurar y cambiar sus prioridades era una profunda melancolía. En su desesperación por entender qué estaba ocurriendo con sus amigas, María comenzó a buscar respuestas en los libros. Leer siempre había sido su refugio, así que se sumergió en ensayos filosóficos, buscando comprender la naturaleza cambiante de las relaciones humanas. Fue así como descubrió la filosofía estoica, cuyas ideas sobre la independencia emocional y el desapego la conmovieron profundamente. De pronto, conceptos como aceptar lo inevitable o concentrarse solo en lo controlable adquirieron un nuevo sentido. Uno de los pasajes que más la impresionó decía: «Es necesario acostumbrarse a pensar que nuestros conciudadanos, nuestros amigos y compañeros, inevitablemente, han de obrar más veces en contra que a favor nuestro. No por maldad, sino por su propia naturaleza humana». Era como si el autor hubiese conocido su situación particular. María sintió que algo se agitaba en su interior, una luminosa comprensión. Claro, sus amigas no actuaban así por falta de cariño, sino porque los intereses de todos evolucionan y cada persona debe seguir su propia naturaleza. Con los ojos anegados de lágrimas, María siguió leyendo sobre cómo manejar las expectativas sobre los demás, evitar los apegos emocionales extremos y encontrar la felicidad en uno mismo antes que en factores externos. Las palabras se grababan a fuego en su alma. De pronto, la invadió una gran paz, como si por primera vez estuviese viendo su situación bajo una luz nueva. Comprendía que el intentar cambiar sus pasiones para encajar con sus amigas era un error. Eso solo acarrearía frustración e infelicidad. Si ellas ahora preferían tópicos más superficiales, no debía juzgarlas. Cada persona es responsable de cultivar sus propios intereses y relaciones afines. Con profunda gratitud, admiró el nuevo camino que se abría ante ella. No necesitaba sufrir más intentando revivir el pasado. Podía dejar ir con amor ese antiguo vínculo, aprendiendo de él, agradeciendo los buenos momentos y abriéndose ahora a nuevas amistades más alineadas con la persona en que se estaba convirtiendo. Guardó algunos pasajes en su diario para releer cuando la nostalgia la invadiera, pero en el fondo sabía que no los necesitaría. Había entendido lo esencial. Sus amigas no pretendían herirla al distanciarse, simplemente sus caminos divergieron de forma natural. No había nada que reprochar o lamentar. La vida continuaba, y ella también. Fortalecida por las reveladoras ideas del estoicismo, María decidió ponerlas en práctica en su propia vida. Comenzó a cultivar con disciplina aquello que realmente le apasionaba: la lectura, la escritura y el mundo de las ideas.
se unió al club de lectura de su universidad, donde entabló largas e inspiradoras conversaciones sobre literatura con mentes afines. Comenzó a escribir reseñas de libros en un blog que, para su sorpresa, rápidamente atrajo seguidores ávidos por conocer sus perspicaces análisis. Cuando sus antiguas amigas la invitaban a salir, evaluó sus deseos con honestidad antes de responder. Si realmente anhelaba verlas, iba con la mentalidad de disfrutar la velada sin expectativas, aceptándolas tal cual eran. Si prefería quedarse leyendo o escribiendo, les deseaba divertirse y posponía el encuentro sin culpa ni remordimientos. Con el tiempo, resultó verlas cada vez menos. Y eso estaba bien. A veces la nostalgia la invadía al recordar viejas épocas, pero entonces releía sus pasajes estoicos favoritos, contemplaba cuánto había crecido y se enfocaba en todo lo bueno que llegaba a su vida. Para su cumpleaños, Luisa, Marta y Clara la invitaron a salir como en los viejos tiempos. Parte de María deseaba aceptar, revivir por una noche la ilusión del pasado, pero su ensayo a medio terminar la llamaba con más fuerza. Les agradeció de corazón, confirmando lo especial que siempre serían para ella, pero prefirió continuar el camino que con tanta ilusión había comenzado a transitar. Esa noche, mientras redactaba palabras que le nacían del alma, experimentó el profundo regocijo de conectar con su esencia y de dejar ir apegos que ya no resonaban con su ser. Sintiéndose tranquila y en paz, supo que estaba exactamente donde debía estar. Los principios del estoicismo que antes absorbió con tanto anhelo, ahora fluían naturalmente guiando sus decisiones. Al soltar expectativas sobre los demás, había atraído relaciones más afines, y al cultivar su mundo interior, paradójicamente encontró la cantidad y calidad de compañía que su espíritu requería. Con una sonrisa recordó aquella frase que leyera tiempo atrás: la felicidad y la libertad comienzan con un claro entendimiento de una principal idea. Algunas cosas están bajo nuestro control y otras no. Ahora esto ya no eran meras palabras, sino su propia vivencia. Y María se regocijaba de haberlo comprendido justo a tiempo. Con el paso de los meses, al cultivar intereses propios y relacionarse con gente afín, María comenzó a atraer nuevas amistades de forma orgánica, personas que compartían sus pasiones por la literatura, el cine independiente y la exploración de ideas. Uno de ellos era Julián, un estudiante de filosofía con el que podía conversar durante horas sobre Sartre, neurociencia o la condición humana. Cada conversación era un descubrimiento, un deleite, un encuentro de mentes inquisitivas. María se admiraba de la naturalidad con la que congeniaban y la profundidad que alcanzaban. Luego estaba Clara, una escritora principiante tan entusiasta sobre poesía y narrativa como ella. Recitaban juntas fragmentos de sus obras favoritas, extasiadas, analizaban técnicas literarias y se impulsaban mutuamente a crear desde el corazón. También Santiago, amante del teatro que la llevó a diversas obras de vanguardia, y el grupo de lectura de Luisa, unas cuantas personas profundas con quienes podía sincerarse completamente sin temor a aburrirlos. Poco a poco, María tejió con ellos lazos de afinidad, apoyo y cariño. Se sentía comprendida, escuchada, valorada. Sus nuevos amigos no solo toleraban sus intereses, sino que los compartían y alimentaban con los propios. Las conversaciones fluían en un ida y vuelta fascinante. A veces María pensaba en Luisa, Marta y Clara. Un dejo de nostalgia la invadía al recordar su larga historia compartida, pero duraba poco, reemplazada por una sensación de dicha y certeza de que estaba donde tenía que estar. Ya no añoraba encajar a la fuerza en un molde que no le pertenecía. Había encontrado personas que la apreciaban tal cual era. Cuando se encontraba con sus antiguas amigas, no había resentimiento, solo cariño fraternal y un silencioso agradecimiento por los momentos vividos. A veces comentaban superficialidades sin mayor conexión. Otras llegaban incluso a tocar temas más profundos. Ya no buscaba forzar la cercanía perdida, sencillamente disfrutaba cada momento sin expectativas. María entendía que cada persona es un mundo en evolución. En la adolescencia, creían haber encontrado hermanas del alma, pero la vida se había encargado de mostrarle que los intereses de todos crecen en direcciones únicas e impredecibles. Y estaba bien. Quien realmente la destinase a acompañar llegaría, y vaya que así habían llegado, en el momento perfecto. Mientras saboreaba su café con Clara hablándole de sus nuevos poemas, María sonrió plena y feliz. Porque más que nadie, más que en cualquier otro lugar, aquí y ahora se sentía en casa.
Aunque María seguía viendo ocasionalmente a Luisa, Marta y Clara, ya no lo hacía buscando recuperar la relación del pasado, ni pretender ser quien no era, sino desde un lugar de aceptación amorosa. Cuando coincidían en algún evento o reunión, María ya no intentaba impresionarlas con referencias intelectuales, ni forzarse a comentar los temas frívolos que solían atraerlas. Sencillamente estaba presente, escuchando desde el corazón y contribuyendo espontáneamente cuando sentía que su perspectiva podía agregar valor. Y si nada tenía para decir, guardaba silencio sonriente, dándoles espacio para ser quienes eran ahora. Sin expectativas sobre recobrar la antigua intimidad, podía apreciarlas y valorar los bellos recuerdos sin apegos. Incluso llegó a sincerarse sobre lo duro que había sido perder ese vínculo que tanto habían atesorado. Para su sorpresa, Luisa y las demás se emocionaron al escucharla, reconociendo también cuánto echaban de menos la cercanía que antes compartían. «¿Cómo permitimos que pasara esto?», preguntó Marta con los ojos llorosos. «Daría lo que fuera por tenerte de nuevo como nuestra confidente, María». «Yo también», dijo Luisa. «Aunque ya no congeniemos tanto en intereses, nuestra amistad era demasiado valiosa para dejarla ir. ¿Podemos recuperar eso?». Conmovida, María tomó las manos de sus amigas contemplando sus rostros anhelantes. Comprendió entonces que bajo las superficialidades, los cotilleos y las charlas triviales, latía ese genuino cariño forjado desde tiempos inmemoriales. Quizás debieron esforzarse más por nutrir la amistad, o tal vez, como diría el estoicismo, cada cual debía recorrer su camino hasta hallar su propia sabiduría. Fuera como fuese, en ese instante a María la invadió una oleada de amor tan grande hacia ellas que supo con certeza, ese lazo jamás se había roto del todo. «Siempre serán mis queridas amigas», afirmó desde el corazón. «Hemos cambiado y quizás no podamos tener la misma relación de antes, pero podemos construir algo nuevo y maravilloso si así lo deseamos. ¿Qué les parece si empezamos por una salida juntas? Yo invito el café». Las sonrisas y abrazos de sus amigas fueron confirmación suficiente. A partir de entonces, cada encuentro se tornó una celebración. Con menos frecuencia pero con más calidez, reavivaron el afecto en una relación reconciliada. Y María supo que gracias a todo lo vivido, ahora podían brindarse un amor más profundo, verdadero y esencial. Un lazo destilado a fuego lento, libre de expectativas y firmemente cimentado en la comprensión estoica. Amar a los demás como son, no como quisiéramos que fuesen. Ese fue el gran regalo que les ofreció la vida, extraviarse un tiempo para reencontrarse mejor que antes. La vida de María ejemplifica bellamente varios ideales de la filosofía estoica. Al encontrarse distanciada de sus amigas de infancia, experimenta una profunda tristeza y nostalgia, intentando aferrarse a ese vínculo del pasado. Pero a través del estudio del estoicismo, logra una transformación liberadora. Aprende la importancia de enfocarse solo en lo que puede controlar, soltando apegos emocionales sobre lo que no. Entiende que las personas son seres cambiantes, cuyos intereses evolucionan de forma única e impredecible. Es absurdo exigirles permanecer idénticos a través de los años solo para mantenernos cómodos. Como bien señalaron pensadores estoicos como Séneca o Marco Aurelio, nadie tiene la culpa de ser quien es. Cada individuo actúa según su propia naturaleza. Si María quería culpar a alguien por el hecho de que sus amigas buscasen cosas triviales mientras ella anhelaba profundidad, sencillamente se engañaba a sí misma. Dejar ir expectativas fue primordial para que María encontrara paz. De la resignación inicial pasó a una plena aceptación de lo mutable, celebrando el pasado sin aferrarse de manera tóxica. Al dejar de exigir a las tres amigas ser quienes ya no eran, les brindó la libertad de mostrarse espontáneamente, reviviendo incluso parte de la antigua confianza. Es inevitable que los intereses de todos crezcan en direcciones únicas, pero quizás la amistad más sublime no consiste en compartirlo todo, sino en permitirnos caminos diferentes con benevolencia amorosa. Amar incondicionalmente la evolución del otro y confiar que si han de encontrarse, será en planos más profundos. El estoicismo nos invita a participar plenamente del banquete de la vida, sin exigir que los manjares sean de nuestro gusto. Fluir en armonía con la corriente divina que todo lo rige, aprovechando al máximo cada momento sin pretender controlar lo inmanejable. Calibrar nuestras expectativas para evitar decepciones innecesarias. Soltar sin angustia lo que el tiempo y las circunstancias se llevan.
Nuestra felicidad no ha de depender de factores externos, sino del cultivo apasionado de nuestro jardín interior. Cuando María lo comprende, cuando habita su propia autenticidad cultivando intereses afines, de modo natural atrae vínculos significativos, más profundos incluso que los previos, logra así una existencia plena y con sentido, fundamentada no en la durabilidad de las cosas, sino en la firme sabiduría de fluir serena ante impermanencia. Ha sido un camino no exento de nostalgias y tristezas, pero al transmutar la adversidad en oportunidad de crecimiento, María ejemplifica magistralmente la esencia misma del espíritu estoico y su radical belleza. La transformación de María nos invita a meditar sobre la impermanencia de los vínculos humanos y cómo encontrar la paz ante ello. Sus amigas de siempre se distancian al seguir caminos diferentes, sumiéndola en melancolía. ¿Cómo reconciliar ese anhelo por recuperar la relación con la cruda realidad del cambio? El estoicismo ofrece luces sabias. Nos exhorta a aceptar la vida en evolución constante. Aunque nos aferremos con uñas y dientes a personas o situaciones, nada permanece estático. Como Heráclito decía, nadie puede bañarse 2 veces en el mismo río. Las aguas fluyen inexorables y nosotros con ellas. Ante esta certeza de imprevisibilidad, los estoicos proponen desprendernos de expectativas rígidas sobre los demás, evitándonos decepciones inútiles. ¿Por qué habrían nuestras amigas de congelar su mundo para acomodarnos? El llamado es a celebrar la forma en que cada persona va esculpiendo su existencia, aun si eso implica un quiebre. Pues no hay pérdida real, solo metamorfosis. Al soltar apegos, podemos trascender la tristeza del adiós para reconocer la belleza de un hasta luego en dimensiones más profundas. María lo logra al dejar ir antiguas exigencias y reenfocarse en su bienestar. El cultivo de intereses propios, lectura, escritura, la lleva a nuevas relaciones ubérrimas, más afines a su momento vital presente. Incluso recupera el vínculo previo desde una versión más amorosa y libre. Este viaje nos recuerda abrazar la experiencia humana sin aferrarnos demasiado a ningún aspecto efímero de la misma. Podemos disfrutar cada etapa, cada amistad, como quien feliz paladea el té de la mañana, y cuando la taza se vacíe, sentir nostalgia pero también gratitud. Gratitud por la calidez que nos brindó mientras estuvo presente. Así es la impermanencia, así es la vida misma. Un constante devenir que nos invita no a la resignación sino al asombro. Si lo transitamos en sintonía con ese ritmo misterioso, podemos surfear las olas del cambio confiando en que hay gracia en cada giño que da la existencia, incluso cuando ese giro se lleve por delante sueños muy queridos. Estimados amigos, si este video les ha resultado de valor, no olviden darle like y compartirlo para ayudar a otros a descubrir estas enseñanzas. También los invito cordialmente a suscribirse al canal y activar las notificaciones. Subimos contenido semanal con reflexiones y consejos para llevar una vida más plena, conforme a principios de filosofía y superación personal. El crecimiento interior es un camino que no podemos recorrer solos, y este canal busca acompañarlos como un amigo en esa travesía. ¿Qué están esperando? Únanse a nuestra comunidad de sabiduría apoyando este proyecto. Finalmente, les recomiendo revisar nuestra lista de reproducción con más videos sobre el estoicismo y otros temas fascinantes. Hay tanto por aprender juntos. Sus interacciones y comentarios enriquecen este espacio de conocimiento. Hasta la próxima, amigos. Sigan cultivando lo mejor de ustedes mismos y llevando las enseñanzas de estos grandes pensadores a la práctica. Juntos podemos ayudar a hacer de este mundo un lugar más sabio y compasivo.